Hola, es un gusto saludarlos. Hoy hablaremos de los organizadores curriculares y aprendizajes esperados de pensamiento matemático, clarificando los contenidos que sí se trabajan en educación preescolar. Te invito a que te suscribas a mi canal, que es totalmente académico para apoyar tu práctica educativa. Mi nombre es Marcia. Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Comenzamos. Pensamiento matemático, organizadores curriculares y aprendizajes esperados en educación preescolar. Los aprendizajes esperados se agrupan por distintos tipos de problemáticas que para su tratamiento y resolución requieren de conocimientos matemáticos diferentes clasificados por la propia disciplina. Estos se presentan en tres organizadores curriculares: número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, análisis de información. Número, álgebra y variación. Se refiere al conteo de colecciones de hasta 20 elementos y a la representación simbólica convencional de los números del 1 al 10 por medio de diversas situaciones de comunicación que diferencian sus usos: cardinal, ordinal y nominativo. Se recurre al planteamiento de problemas cuyos datos no exceden al 10, aunque el resultado pueda llegar hasta el 20, para que los niños los resuelvan mediante acciones sobre las colecciones y no con operaciones. También es necesario que los niños exploren el comportamiento de la sucesión numérica escrita del 1 al 30. Entre más se avanza en la sucesión, el número representa una cantidad con más elementos. Álgebra y variación son contenidos que no se trabajan en educación preescolar. Organizador curricular, número, álgebra y variación, tiene el organizador curricular 2, número. Y los aprendizajes esperados para preescolar son: resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. No son acciones de sumas, de restas, son acciones de quitar, agregar, reunir, separar, juntar. El otro aprendizaje es: cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. Esto se pudiera hacer en un contexto lúdico o en un contexto de resolución de problemas. Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. Y aquí es donde se pueden establecer relaciones de igualdad y desigualdad, mayor que, menor que, igual que. Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 30. Y pues en preescolar es conveniente tener en el aula la serie numérica del 1 al 30 para usarla en diversas situaciones de conteo. Por ejemplo, al contar a los alumnos que asistieron o para saber en qué día del mes estamos, esto les ayuda al conteo y a la identificación y representación del número. Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos en situaciones reales o ficticias de compra y venta. Y aquí pues no se trata solamente de conocer la moneda de cuánto vale, sino las relaciones de equivalencia entre ellas. Por ejemplo, 5 monedas de a peso equivale a 2 monedas de 2 pesos y una moneda de peso, o a una moneda de 5 pesos. Tenemos otro ejemplo de que 2 monedas de 5 pesos equivalen a una moneda de 10 pesos. Aquí es importante que el alumno vaya comprendiendo estas relaciones de equivalencias y que podamos llegar a una situación de devolución de cambio. Y por último, identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entienden qué significan. Y aquí el alumno pues va a descubrir los distintos usos de los números. Tendrá que saber que los números se utilizan para contar, otras veces se utiliza para ordenar
y otras veces se utiliza para identificar. Tenemos el otro organizador curricular de forma, espacio y medida. La percepción geométrica, cuyo propósito es desarrollar la percepción geométrica por medio de situaciones problemáticas en las que los niños reproduzcan modelos, construyan configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Y es una habilidad que se desarrolla observando la forma de las figuras en procesos de ensayo y error. Los alumnos valoran las características de las figuras para usarlas al resolver problemas específicos. Espacio se organiza a partir de un sistema de referencias que implica establecer relaciones espaciales de interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad, que se establecen entre puntos de referencia para ubicar en el espacio objetos o lugares cuya posición se desconoce. Y el último contenido de este organizador es la medición, cuyo propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan empezar a identificar las magnitudes de longitud, capacidad y tiempo mediante situaciones problemáticas que implican la comparación directa o con el uso de un intermediario y la medición de unidades no convencionales. Organizador curricular de forma, espacio y medida tiene 3 organizadores curriculares más. Ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas. Ubicación espacial tiene solamente un aprendizaje esperado. Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. Se refiere a actividades donde el alumno encuentre objetos diciendo solamente la relación espacial, por ejemplo, arriba del librero, atrás de la mesa, dentro del cajón, o puntos de referencia, lado contrario a la pelota, entre el libro rojo y el librero. Y aquí nos sirve mucho dibujar croquis tanto del aula como de la escuela o el camino a su casa y hacer que el alumno describa estas referencias y que las comprenda utilizando todos los términos de interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad. Por ejemplo, dentro, fuera, cerca, lejos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tendría que saberlos utilizar y comprender. En figuras y cuerpos geométricos hay 2 aprendizajes esperados. Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos y construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Y en esto nos ayuda mucho el trabajo con el tangram, los bloques, donde se puede realizar una construcción con bloques y pedir a los alumnos que realicen una igual para desarrollar su percepción geométrica. Y hay muchos otros ejercicios que los niños pueden realizar. Y en magnitudes y medidas es el organizador curricular que tiene más aprendizajes esperados. Y dice, identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso de un intermediario. Cuando medimos, por ejemplo, un lápiz y una pluma colocándolos uno a un lado del otro, a eso nos referimos cuando se dice comparación directa. O cuando comparamos la altura de 2 objetos que no se pueden mover y tendremos que utilizar un intermediario. Por ejemplo, un adulto utilizaría ya la cinta métrica, pero el niño de preescolar tendría que utilizar una medida no convencional, por ejemplo, para medir el refrigerador y la puerta de la casa, por poner un ejemplo. Luego dice, compara distancias mediante el uso de un intermediario, mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Y aquí se pueden realizar muchos juegos. Por ejemplo, cuando los niños juegan al stop y salen corriendo y en algún momento se paran y tienen que calcular la distancia. Aquí lo pueden hacer también con objetos o con unidades de medidas no convencionales.
Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurre. Y hay muchos ejemplos. Le podemos pedir al niño que describa lo que hace en la mañana para poder ir a la escuela. Y los niños van diciendo todo lo que hacen, pero lo tienen que decir en orden. Por ejemplo, no pueden primero lavarse los dientes para luego desayunar, porque eso no tendría lógica y ellos tienen que establecer esa lógica en el orden de los eventos. O al final de la jornada, puede ser que apoyados con dibujos, ordenen las actividades que realizaron en el orden en que las hicieron. Luego, otro aprendizaje esperado es usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de los eventos. Es importante utilizar aquí expresiones como antes, después, hoy, ayer, mañana, la semana pasada, la semana que entra, para que los niños se vayan ubicando en el tiempo y que comprendan estas expresiones. Y por último, usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. Y aquí pues se trata de medir la capacidad de distintos recipientes, pero con objetos no convencionales. Por ejemplo, cuando llenamos un balde con cierta cantidad de botes de agua y luego llenamos otro y establecemos ahí la conclusión de a qué balde le cabe más agua por la cantidad de botes de agua que le tuvieron que echar los niños. Todas estas actividades se tendrían que trabajar de manera vivencial para que el niño vaya comprendiendo todos estos conceptos y vaya sacando sus conclusiones. Ya casi terminamos este video, te invito a verlo hasta el final y que te suscribas y compartas, así me ayudas a crecer. El último organizador curricular es el análisis de datos. Aquí se parte de una pregunta sencilla a la que le faltan datos, por ejemplo, ¿qué sabor de gelatina deberíamos comprar para que a la mayoría de los niños del grupo les guste? Y para responder a esta pregunta, se requiere recabar datos sobre el sabor de gelatina que prefiere cada niño, lo que deriva en una encuesta. Para analizar los datos obtenidos es preciso organizarlos en tablas o pictogramas y así no solo se puede contestar la pregunta original, sino otras correlacionadas. En este organizador curricular de análisis de datos tenemos un solo organizador curricular, recolección y representación de datos, con un solo aprendizaje esperado. Contesta preguntas en las que necesite recabar datos, los organiza a través de tablas y pictogramas e interpreta para contestar las preguntas planteadas. Esto implica hacer una encuesta a los niños o que los niños hagan una encuesta y requiere de mucha logística por parte de la docente, por ejemplo, en esta actividad de las gelatinas, para no repetir información que nos altere los resultados. Una vez ya realizadas las encuestas, hay que procesar la información para elaborar estas tablas o pictogramas y cuando ya tenemos toda la información ahí, se realizan preguntas que los niños deberán contestar observando la información contenida en las tablas.